Hola a todos, aquí Richard Maurreño Botina, más conocido en las redes sociales, radio y televisión como Jaca Fiscalía. En este momento es súper importante que todos reconozcamos que poco a poco se está viendo la verdad. Por ejemplo, en el caso de Claudia Carrasquilla, ella decía que estaba en contra del narcotráfico y ya la vimos básicamente en tarima con Álvaro Uribe Vélez haciendo campaña para el Senado y para el Consejo. Está en el Consejo de todas maneras, pero acuérdense que ella cometió cientos de falsos positivos judiciales. Eso es bien importante resaltarlo. Pero pues ya la opinión pública ya sabe que Claudia Carrasquilla no es una persona de confiar. Esa persona que en algún momento le decían la fiscal de hierro. ¿Cuál otra segunda fiscal de hierro apareció para intentar confundir a los colombianos? Angélica Monsalve. Entonces, ustedes ya saben, apareció ella comenzando a apoyar al uribismo en unos tweets. Yo las puse y le dije, bueno, ¿por qué está apoyando al uribismo? Solo por esa pregunta. Entonces Angélica Monsalve se fue en mi contra, tratándome de dampón, de estafador, de que yo le tenía que pagar 70 millones, lo cual es totalmente falso. Porque ella decía, cuando nos conocimos por Twitter, solo hablamos por DM de Twitter, en ese entonces decía que ella estaba siendo perseguida por las AGC. Lo mismo decía Claudia Carrasquilla. Y en juntos casos fue mentira. Las AGC nunca las persiguieron a las dos. Yo le dije a Angélica Monsalve, bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre Otoniel, ya he gastado 70 millones de pesos y pues ahí voy. No, nunca le dije que tenía que pagar eso, no, simplemente yo le estaba compartiendo lo que estaba haciendo con la Operación Especial 2 de Otoniel, que es de público conocimiento. Pero entonces, como yo la descubrí, algún día unas fuentes me enviaron unos tweets escritos por ella y también me enviaron los enlaces originales. Entonces yo le dije, oye, y quisiera saber por qué apoyaste al uribismo, o sea, y ella nunca me respondió. Esperé 6 meses aproximadamente. Y después de los 6 meses, pues hice un mensaje público de que, pues, si habla con Angélica Monsalve, para que le comente o le pregunte por qué está apoyando el uribismo. ¿Cuál es la razón de querer hacer eso, no? Entonces, la gente le comenzó a preguntar y todo aquel que le preguntaba a Angélica Monsalve en X, en Twitter, lo bloqueaba, incluyéndome a mí. Entonces, después de eso, cuando ya apareció mucha gente preguntándole sobre eso, porque yo hice un mensaje público y los tweets públicos, entonces ella dice que yo la comencé a atacar. No, lo que yo fui a hacer básicamente es hacerle una pregunta pública de por qué apoyaba esos tweets. Ella nunca negó que, digamos, o sea, ella nunca dijo, no, es que los tweets son falsos. Ella nunca dijo eso. Solo hasta ahora, cuando ya se ha hecho más público el tema, entonces dice que esos tweets fueron inventados por alguien y que de pronto yo los inventé y hasta que de pronto yo estoy recibiendo plata de los ríos Velilla. O sea, qué mentirota la que dice ella. Pero en ese sentido yo creo que ya se está pasando y estamos viendo un caso de problema mental. Acuérdense que Álvaro Uribe Vélez, como nos contaba el experto en neurología, nos decía que cuando una persona tiene esa psicopatía de, por ejemplo, ver que se arroja o sea, ver que, digamos que alguien arroja una piedra o algo así, eh, o que un niño se cayó, o sea, eso, digamos, no le causa diferencia a una persona con psicopatía porque en el cerebro falta unas partes. Y por el hecho de que falta eso, él lo explicó muy bien, por el hecho de que falta eso, las personas no sienten. O sea, ellos pueden ordenar hacer matanzas y les parece que no pasa nada, les parece que está bien. Entonces, en el caso de Angélica Monsalve, es muy claro que ella conscientemente está diciendo mentiras, pero ella no se da cuenta que son mentiras. Eso por un lado. Ahora, si Angélica Monsalve, que es otra versión, está siendo básicamente reclutada por el uribismo para hacerla pasar, digamos, como el caballo de Troya del uribismo y para las elecciones como presidente, entonces pues nos quiere meter un golazo. Ustedes saben que Álvaro Uribe Vélez, pues, tiene candidatos, pero ya todos están quemados. Entonces, por eso recurrieron a Vicky Dávila y ahora a Angélica Monsalve. Entonces, con Angélica Monsalve, al principio, pues, la gente la apoyaba. Noticias Uno, Cecilia Orozco, mucha gente la apoyaba. Hasta Pablo Orques de Palabras Mayores. Pero, oh sorpresa, Pablo Orques entonces también apareció, pues, hablando mal de Angélica Monsalve porque lo trató mal, después de haberle ayudado, ¿no? O sea, después de haber criado ese siervo, entonces le quitó los ojos, básicamente, a Pablo Orques. Entonces, ese es el problema, digamos, que existe ahorita, que ya
Angélica Monsalve está comenzando a sacar las garras, está dejando ver quién realmente es una mentirosa compulsiva y pues puede tener, digamos, un signos de psicopatía. Entonces es importante cuidarnos de esas personas porque no podemos pensar que, o sea, que nos toque otro psicópata como Álvaro Uribe Vélez en la presidencia. Claro que no. Pero ella ha sido también astuta en el sentido de reclutar influencers que no conocen mucho de política o narcotráfico, paramilitarismo, y de esa forma entonces se los quiere básicamente alienar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciudadana colombo-china, Ángel, creo que es experta en estadística de la Universidad Nacional, tiene un PhD. Por ejemplo, Angélica Monsalve la invitó a ella, y por el hecho pues, de recibir a alguien de una invitación de un candidato presidencial, ella dijo, bueno, uy, qué bien. Pero yo ya la advertí públicamente, pero personas como ella que son reconocidas en redes sociales, que son muy inteligentes, en el caso de la ciudadana colombo-china, entonces me parece que ella está intentando como rescatar las medio pocas opciones que pueda que la gente le crea. Porque Angélica Monsalve se ha ido en contra de Francisco Barbosa y Marta Mancera. Yo también, obviamente, los he denunciado y además la denuncia que se hizo en contra de Francisco Barbosa sí fue admitida y no fue rechazada como se la rechazaron a Angélica Monsalve. La mía sí fue admitida. Entonces, pues, ahí estoy en la pelea. Sin embargo, ella quiere hacer pensar a la opinión pública porque por el hecho de que ella está en contra de Francisco Barbosa y de Marta Mancera, entonces ya por eso, pues básicamente se gana digamos, la empatía de todos los colombianos, ¿no? Se gana como digamos, esa especie, digamos, como de aceptación por los colombianos, lo cual, pues, no es así porque ya la hemos descubierto en varias cosas. O sea, ella ha dicho bastante mentiras sobre mí. El país sabe quién es Hacker Fiscalía y pues yo no soy esa persona que está describiendo a Angélica Monsalve. Entonces es importante, digamos, conocer ese tipo de cosas para que pues no nos meta los dedos a la boca, ¿no? Eso sería, digamos, lo grave que podría pasar porque está convenciendo a la gente, a algunas personas. Entonces, aquí mi misión es exponer a los corruptos, exponer a los caballos de Troya del uribismo y que no nos sigan metiendo manguitos, que no nos sigan metiendo J.P. Hernández o Jubinado o sí, ese tipo de personas. Entonces, por esa razón, es que es importante, por otro lado, entre más rápido se publiquen esas 163 horas de grabaciones de Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez, más expresidentes, Pedro Juan Moreno y otra lista de 32 personas, entre más rápido se publique eso, mejor. Pues entonces la gente dirá, no, pues publique, deje de pedir plata. Es que el problema es que yo no tengo esas grabaciones en video y en audio. Esas grabaciones están en otro país. Pero antes de ir a reclamarlas, tengo que proteger a las fuentes. Y eso es costoso, porque son los testigos más las familias y es muchas personas. Piensen en pagar, digamos, el tiquete de avión a todas las personas, lo que es comida, arriendo todos esos meses. Entonces, eso es costoso. Yo estoy cubriendo eso de mis ingresos, pero ahora, cuando ya se ven la hora, digamos, de comprar, digamos, los tiquetes, es muy costoso. Y los gastos que se vienen adelante, por ejemplo, estar fuera del país durante un mes, es muy costoso. Yo tengo mi trabajo en Canadá y pues obviamente uno paga el arriendo, la comida, todo lo que se necesita para vivir aquí en Canadá, que es muy costoso porque en Vancouver es una de las ciudades más costosas. Sin embargo, pues me he metido a ayudar a la gente y se ha logrado con donaciones de ustedes. En la época, digamos, cuando estábamos investigando la parte de Otoniel, ustedes donaron 30 millones. Yo coloqué 120 millones. No porque los tenga en mi bolsillo. Fueron préstamos que he pedido, que no he podido devolver. Pero se hizo la operación de Otoniel y hubo muchas capturas, cientos de allanamientos y capturas. Y eso fue pero muy positivo para el gobierno de Gustavo Petro. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué el Estado colombiano, en cabeza pues el jefe del Estado, Gustavo Petro, no ayuda en esto? Se hizo un intento con la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, pero el problema es que al final ellos, pues resultó, digamos, que Ramón era corrupto y por esa razón entonces no se hizo nada de esto. Ya lo echaron de la DNI. Entonces todo quedó en veremos. Se supone que esto iba a ser financiado por gastos reservados, pero al final no se pudo. Y Petro se quedó callado, no hace nada, no tiene comunicación conmigo, entonces estoy básicamente solo. Entonces, como eso es importante para el país y es de interés nacional, entonces la única opción es que cada uno de ustedes done lo mínimo, 3.000 pesos, en baki.co/163 horas, todo en minúscula. Esa, en ese momento, es la única solución que yo veo, porque si alguien tiene otra solución, dígame, pero esa es la única solución real para poder enviar
a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel. Esa es la única opción. Muchos me dirán, bueno, pues que usted, Hacker Fiscalía, dijo y prometió que en el pasado iba a enviar a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel y no está en la cárcel, entonces no le creemos. La gente puede argumentar eso. Y de pronto hasta tiene razón desde el punto de vista de lo que yo dije. Pero, acuérdense, yo presenté la evidencia el 1 de enero del año 2020. Y cuando se presentó esa evidencia, la envié a la Corte Suprema de Justicia. Allá estuvo 9 meses. Y después de esos 9 meses, la enviaron copia, digamos, a la Comisión de Acusaciones y a la Fiscalía General. Ahí se demoró otro tantos meses. Y luego me llamó a la Fiscalía para preguntarme si quería hacer ampliación de denuncia. Yo dije que sí. Entonces, cuando hice la ampliación de denuncia, ahí fue digamos, una audiencia en donde me tocó leer, digamos, más o menos 60 páginas del reporte que yo presenté. Y una vez presenté esas 60 páginas, pasó algo pues que no debió haber pasado, porque pues se supone que digamos que la justicia colombiana, pues, digámoslo así, es, digamos, bastante seria, pero en Colombia no lo es. Entonces, en ese momento, cuando comencé a hablar de las personas que estaban involucradas con Álvaro Uribe Vélez y el cartel de Sinaloa, nombré al socio de Julio Lozano Pirateque, en ese caso a Claudio Javier Silva Otarora. Y como lo nombré a él, entonces 8 días después apareció asesinado con un fusil del Estado. ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece asesinado? Sabiendo que los únicos que conocían el tema era Francisco Barbosa, Marta Mancera, el fiscal Daniel Hernández, que ya todos saben cómo es él, y Julio Joya, el funcionario del CTI. Nadie más. Entonces, ¿por qué matan a ese testigo, a esa persona que era el socio de Julio Lozano Pirateque, precisamente 8 días después de que yo presenté, digamos, esa ampliación de denuncia sobre el caso del envío de las 10 toneladas de cocaína de Uribe al Chapo Guzmán? ¿Por qué aparece eso? O sea, acuérdense que por el Cargo Lines ya pues fueron condenados 4 españoles y 3 colombianos. Y en esa empresa de Cargo Lines, pues al final no pasó nada más, pero el avión que se compró a través del Cargo Lines y que se envió con cocaína, con las 10 toneladas a México, apareció abandonado en Guadalajara, en un aeropuerto en Guadalajara, y las autoridades allá en Guadalajara revisaron de quién era ese avión abandonado y resultó que ese avión era del Chapo Guzmán. Esa es información que se descubrió en el juicio del Chapo Guzmán. Entonces, para que veamos que todo está conectado. Álvaro Uribe Vélez, pues está en ese momento envió 10 toneladas de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada del cartel de Sinaloa, con ayuda de Fernando San Clemente Alzate, que ya todos saben que él apareció firmando, en los años 80 apareció firmando un informe donde confirmaba que el avión donde murió, pues se estrelló, donde ese helicóptero donde se estrelló Pedro Juan Moreno fue un accidente. Él firmó eso, Fernando San Clemente Alzate. Y pues las versiones ahí que fue que lo mataron a Pedro Juan Moreno a través me imagino que le habían quitado un tornillo o alguna cosa a ese helicóptero y lo hicieron caer y así mataron a Pedro Juan Moreno. Y entonces en esas grabaciones que yo digo que tengo acceso, ¿no? Las tengo conmigo, pero tengo acceso, allí está hablando Carlos Castaño con Pedro Juan Moreno. Entonces imagínense, ¿qué podemos escuchar ahí, no? Es importante mirar eso. Ahora, por otro lado, Gustavo Petro también dijo que otra persona que estaba escuchando radios en algún momento, que era aficionado escuchando frecuencias de radios, alcanzó básicamente a escuchar a el fiscal Luis Camilo Sorizaza hablando con Carlos Castaño y estaban planeando el asesinato de Gustavo Petro. Acuérdense de eso, él lo dijo. Entonces, en esas grabaciones de Carlos Castaño es muy posible que esté también esa grabación. Entonces, imagínense todos los secretos que se pueden descubrir. Entonces, por eso es muy importante. Mucha gente dirá, no, entréguele todo eso, digamos, a Iván Cepeda. Sí, pero es que toca ir por eso. Pero antes de ir, toca salvar las fuentes. Entonces, yo invito a todos los senadores y representantes del pacto histórico y seguidores míos y de Gustavo Petro para que nos unamos todos para poder hacer esa colecta de dinero en baki.co/163 horas y de esta forma entonces haya suficiente recursos, suficiente dinero para proteger las fuentes y sus familias y también para poder viajar durante un mes a otro país y reclamar esas grabaciones, porque esas grabaciones están en formato VHS, el video, y en formato de cassette antiguo. Entonces es importante ir por eso, porque alguien me decía, no, pues que le envíen por email los audios y los videos. Es que no están convertidos, están los cassettes y no hay nadie que haga esa conversión allá. Entonces yo tengo que ir allá
quedarme allá para hacer la conversión, porque si me traigo toda esa información en los casetes VHS y casetes de audio antiguos, es muy posible que los hayan en el aeropuerto, porque pues de pronto en el aeropuerto pensarán que son casetes, por ejemplo, de pornografía infantil o de violación de derechos de autor, de algo. Entonces, puede que los allanen, que me los quiten. Entonces, para evitar ese riesgo, porque las autoridades pueden confundir, entonces es mejor quedarme en ese otro país durante un mes y hacer esa conversión. Yo ya hice, digamos, el cálculo y me demoro aproximadamente unos 20 días haciéndose esa transferencia, trabajando mínimo 8 horas diarias, concentrado en eso. Entonces, eso se demora, pero coloqué 10 días más como margen de error. Entonces, por eso digo que tengo que estar allá un mes, como para alcanzar a hacer todo y que no haya problema. Y después de eso, entonces, obviamente, pues comenzó, a medida que yo vaya transfiriendo, convirtiendo videos y audios de Carlos Castaño hablando con Uribe, inmediatamente voy publicando en mis redes sociales, para que todos sepamos qué es lo que está pasando. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar desde el mes de julio del año pasado, 2024, hasta ahora? O sea, y la gente no ha dado nada. La gente se preguntará, ¿pero por qué no donan? Porque me están haciendo una campaña de desprestigio por el lado del uribismo que es muy fuerte. Entonces, yo los invito a todos a que sepan que eso está pasando. No es que yo sea estafador, extorsionador, como dicen hasta Angélica Monsalve, ¿no? Porque es uribista, ¿no? No, yo no soy así. Yo fui el exagente del CTI que descubrió y denunció la infiltración paramilitar en Colombia. Acuérdense, en la Fiscalía, en la Policía, en el Ejército, en el DAS, en el IMPEC, en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso. Eso se hizo, pues, en el año 2002. Y por esa razón, entonces, me querían asesinar. Y en ese momento el representante Gustavo Petro en ese momento me ayudó, y hoy presidente de la República de Colombia, me ayudó a salir del país, conjuntamente con la Embajada de Canadá, con el Ministerio de Migración. Y logré salir del país en menos de 48 horas. Acuérdense que incluso Gustavo Petro influyó para que saliera el hijo, y le demoraron 1 año y medio la salida del hijo. En mi caso fue 48 horas. O sea, la amenaza fue tan tenaz que, por ejemplo, la persona que estuvo a cargo del allanamiento a mi casa, porque me allanaron, me entrevistaron los teléfonos, me hicieron seguimientos ilegales, todo lo demás solamente para callarme e intentar quitarme las evidencias que la misma fiscalía ordenó. En ese caso, la fiscal Amelia Pérez Parra, que hoy es directora de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales, fue la que ordenó eso. Pero, y fue también aprobado, digamos, por el director nacional del CTI, de ese entonces, Ismael Trujillo Polanco, también aprobado por el asesor de la Dirección Nacional del CTI, el coronel Antonio Tatis, José Antonio Tatis, y también por la directora, la jefe de la División de Investigación, Carmen Marisa González Manrique. Todo se aprobó. Hasta tuve que ir también, por ejemplo, a investigar la muerte de 2 fiscales y el jefe de policía judicial, del jefe de policía judicial de Cúcuta, que fueron asesinados. En ese momento, 2001, se supo, a través de las investigaciones que yo hice en campo, o sea, fui hasta allá, hasta Cúcuta, se descubrió que fue, pues, el paramilitar Bocanegra. Más adelante, pues, obviamente se decía que nunca se había descubierto eso decía el fiscal Luis Camilo Sorizas al corrupto, y él mintió, obviamente, porque eso sí se descubrió desde el año 2001, pero ellos no dejaron, básicamente, que se publicara nada, y escondieron todo, para, pues, evitar de que se nombraran a los paramilitares que estaban matando funcionarios públicos como fiscales e investigadores. Entonces, esa parte fue la que se escondió y Luis Camilo Sorizaza lo hizo. Ahora, el proceso 34986, donde se habla de las masacres del Agro, La Granja y Girardota, ese proceso fue cerrado. Hay una exfuncionaria del CTI que fue jefe de capturas de Medellín. Ella habló por W Radio y dijo que ese proceso, pues sí, fue cerrado, que fue desmembrado y no aparece ni en Bogotá ni en Medellín. Ese proceso lo cerró Luis Camilo Sorizaza, el fiscal general. ¿Cómo sé yo eso? Porque en este caso ¿cómo se llama? Un periodista, digamos, entrevistó a Alfonso Gómez Méndez, y de esta forma entonces se supo en ese momento que Luis Camilo Sorizaza era el que había, digamos, mandado a cerrar ese proceso. Supuestamente lo cerró porque, pues, tenía más de 9.000 folios y según él se lo leyó en un mes. Eso era lo que se decía en ese momento. Entonces él ordenó básicamente cerrar eso. Y pues grave, ¿no? Entonces, digamos, el expediente se perdió. Además que ese expediente fue transportado de Medellín a Bogotá por tierra.
se suponía que este tipo de expedientes tenían que ser transportados por avión. Entonces en el camino pues lo desmembraron, obviamente los paramilitares, para evitar que Uribe fuera, pues, digamos, comprometido. Entonces ese tipo de cosas es lo que toca, digamos, en este caso, reconocer qué pasó. Y ahí está la responsabilidad, ¿no? El presidente Uribe, el presidente Gustavo Petro le envió un derecho de petición a Luis Camilo Zorizaza diciendo que porque se había investigaciones sobre infiltración paramilitar en la fiscalía, y él dijo que no, que no. Entonces él reconoció que no, pero en realidad sí hubo, y lo mismo el director de informática del DAS, Rafael García, también le da un listado de instituciones que fueron infiltradas y penetradas por el paramilitarismo en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas es lo que toca revelar. Entonces, ahora que existen, que ya me dieron acceso después de estar 22 años en investigación aquí desde Canadá y ganando una buena reputación, entonces las fuentes llegaron y dijeron, bueno, usted se reconoce que ha investigado, entonces le queremos dar esta información porque es la única persona que puede exponer esto y también de paso nos puede salvar la vida. Yo dije, listo. Entonces, ese es el compromiso, salvar la vida de estas personas y también publicar esas grabaciones. Recuerden, 163 horas de grabaciones. Son 63 horas de video y audio y 100 horas de comunicaciones por radio y por Avantel. Solo audio. Entonces ahí es donde está hablando también, pues, Carlos Castaño con todo el mundo. También habló, acuérdense, Jaime Garzón. Porque acuérdense que Carlos Castaño le iba a dar un listado básicamente de cuáles militares estaban trabajando con los paramilitares, con la SAUC. Y él le iba a dar ese listado el sábado. Pero Jaime Garzón fue asesinado un viernes. Entonces, pues al final no se puede hacer nada. Pero sí pudo haber quedado la grabación de lo que hablaron. Pues también se puede averiguar eso. También está la grabación de Carlos Castaño con Gustavo Petro. Porque Carlos Castaño quiso asesinar a Gustavo Petro y Gustavo Petro fue a enfrentarlo y a poner la cara de que porque lo iba a asesinar. Entonces hubo esa grabación también. Entonces es posible que pues también podamos tener acceso a esa grabación también. Entonces, una grabación que está seguro ahí también, ya me confirmaron, es una grabación que aparece hablando, Uribe le está ordenando a Carlos Castaño dónde posicionar los grupos paramilitares dentro del territorio colombiano, en qué partes de Colombia, eso está ahí. Entonces, por eso es importante que todos apoyen, vuelvo y digo. Entonces, todas las personas que me han querido, en este caso, echar abajo, por ejemplo, Beto Coral, siempre me he tratado, digamos, a favor, sabiendo que él fue el que grabó sin permiso a una fuente, y causó daños irreparables a esa fuente. Entonces, ese es Beto Coral. Y a mí me trata de estafador, desconociendo la realidad. Lo mismo Angélica Monsalve, una pobre aparecida que tiene delitos, tiene 11 procesos en Colombia y tiene un delito por soborno, por concusión en Colombia. Y también tiene una orden de captura en Venezuela y le cerraron una empresa que ya tuvo entre 2013 y 2021 donde estaba lavando dinero en Panamá. Imagínense. Delitos en Canadá, perdón, delitos en Colombia, Venezuela y Panamá. Esa es Angélica Monsalve. Y ahora, entonces, pues quiere echar a todo el mundo abajo, las personas que la cuestionan, y se va en contra de ellos. Entonces, esa es Angélica Monsalve. Entonces, no le paren bolas, no le hagan caso. Ella dice verdades para que todo el mundo la apoye y diga, uy, sí, eso es cierto. Y de paso dice mentiras, pues para echar a la gente que se le interpone al lado, se le interpone enfrente para cuestionarla, y así pasar, digamos, de agache y que nos metan a otro presidente que no deba estar en el poder. Entonces, ojo con eso. Por el momento, lo más importante que saben los colombianos es que hay la solución para que Álvaro Uribe les vaya a presión. Sale inverso, ¿no? Entonces, por esa razón es importante que todos apoyen, pero ya, o sea, solo 3.000 pesos. 3.000 pesos nomás y salimos de esa vuelta, pero todos. En Baki.co/163 horas. Baki.co/163 horas. Hagámoslo hoy, antes de que comience a hacer sus cosas o que se vaya, no sé, a hacer sus cosas. Entonces, hagan la donación, 3.000 pesos. Y ya, por lo menos ya lo hice, listo. Y así mantengamos esa actitud todos. Porque todos pensamos, no, es que alguien más dona. Entonces, seguro que todo el mundo piensa, no, alguien más dona y nadie dona. Entonces, hagamos el esfuerzo porque vale la pena. Yo estoy aquí hace 22 años preocupado por el país. He hecho bastante investigación. He dado buenos resultados con el tema de Otoniel. Hubo cientos de capturas y allanamientos. También se logró la captura ustedes saben, de Ovidio Guzmán, de Antonio Seguera Cervantes y de Mateo Messina Denaro. O sea, el cartel Jalisco Nueva Generación, del cartel de Sinaloa y también de la Cosa Nostra. Entonces, por esa razón es importante que pues todos apoyen. El trabajo ha sido fuerte. Yo invertí 120 millones de pesos y no los he podido recuperar.
Si no, ya hace rato me hubiera prestado más plata y hubiera podido ir. Pero entonces, como las circunstancias son distintas, porque no hay plata, no puedo pedir más préstamos y tengo un ataque del uribismo en mi contra para dañar mi reputación, entonces la gente está como que no cree. Entonces, la invitación es que presentemos las evidencias, esas grabaciones, 163 horas, y después miramos a ver qué pasa en la opinión pública. Alguien me decía, no, es que es posible que pues, se acabe la política, básicamente, o sea, sea un golpazo durísimo digamos, a ese narcoestado, a ese uribismo y a todos los corruptos que están detrás. Estoy totalmente de acuerdo, la política se acaba con eso. Pero eso toca hacerlo, toca hacer ese cambio en Colombia. Y eso es desenterrar toda la corrupción de raíz. Eso es exactamente eso lo que va a pasar. Entonces, por eso yo los invito a que me ayuden a desenterrar de fondo esa corrupción, ese narcoparamilitarismo que está incrustado en Colombia, allá en el poder. Aún así, Gustavo Petro es el presidente, pero pues ya hemos visto, por ejemplo, que en la Unidad Nacional de Protección pues transportaban cocaína en carros de la UNP. También aparecía vinculado ahí Zapateiro. Acuérdense que Zapateiro ya está siendo visible, porque también aparece entonces Zapateiro involucrado pues, con delitos sexuales. Y aparte de eso, él también recibió $1 millón de Otoniel. Pero eso no se dice en RCN ni Caracol, ¿no? Y pues Iván Duque también recibió 5.000 millones de pesos, o sea, 5 millones de pesos recibió Otoniel. Y lo mismo Aníbal Gaviria. También recibió $1 millón de Otoniel, y también Álvaro Uribe Vélez, porque él siempre enviaba un coronel civil donde Otoniel para recibir la plata. Entonces era constante. Y acuérdense, ya es confirmado, ya hablé con las AGC. Álvaro Uribe Vélez es el jefe político de las AGC. Eso que quede muy claro. Entonces, por esa razón, es importante que la gente sepa eso. Entonces, ¿por qué, digamos, a Uribe lo protegen? Claro, pues lo protege la CIA, lo protege parte de la DEA, porque parte de la DEA, según las cartas de Otoniel, está ayudando a que las AGC sigan trabajando y sigan, digamos, en este caso, traficando cocaína. Parte de la DEA y parte de la DIJÍN. ¿Quién fue el director de la DEA y la DIJÍN? Fernando Murillo. Ustedes se acuerdan que yo hasta hablé con él y le pregunté sobre el asesinato de Carlos Gómez Trujillo y se quedó calladito. Fernando Murillo, sabiendo que tiene esa relación y que se ayudó, en este caso a las AGC, después termina trabajando con José Pereira Laforí. Como ustedes ya saben, José Pereira Laforí se reunía con Mario Uribe, con Luis Ernesto Escobar Saldarriaga, alias El Pulpo Invisible, y con Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, y Álvaro Uribe Vélez, para planear asesinatos, envíos de cocaína y desplazamiento desplazamiento forzado de las personas para poder robar las sierras, ¿no? Entonces, eso es muy grave. Eso es muy grave. Y pues grave también, por ejemplo, que, digamos, al final José Pereira Laforí entregó unas tierras, pero Gustavo Petro las compró, pero eran tierras robadas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, toca también, digamos, repensarlas. Entonces, yo os invito a que todos vayamos ya. Hagan una donación en Baki.co/163 horas, o sea, 163 horas, todo en minúscula. Y ya de una vez, saquemos ese cáncer, de una vez lo desterremos de Colombia con esas grabaciones. Ahí va a caer todo el mundo, y no solamente Uribe. También puede caer ahí, para que caiga una vez Andrés Pastrana, César Gaviria y otros expresidentes, porque son varios, no solamente son dos más, sino son varios. Entonces es importante que se destape. Ayúdenme a destapar eso. Es bien fácil, entonces ¿por qué no hacerlo, no? Esa es la idea. Listo, muchachos. Entonces a todos los invito a que pues, nos pongamos las pilas y pues hagamos esto. Vale la pena hacerlo. También quedará, digamos, una información para la verdad histórica de Colombia, y esto vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque pues es lo que me corresponde a mí como exagente del CTI para poder revelar la verdad de las cosas que nos han dicho en Colombia. Entonces es importante hacerlo, ¿no? Importante hacerlo, ¿por qué no? Eso es. Listo, muchachos. Entonces nos vemos todos en las redes sociales para que hagan sus donaciones en Baki.co/163 horas. Eso es, así de fácil. Entonces hagámosle. Listo. Chao. Gracias. Suerte. Muchas ganas, ¿no? Mucho ánimo. Ok, bye.